Plumeros, bienvenidos una vez más a La Pluma Oculta, el rincón donde las leyendas más antiguas encuentran su eco y los secretos más oscuros salen a la luz. Hoy desentrañaremos una historia olvidada, escondida en las sombras de las estrellas. Todos conocemos la historia de los 3 Reyes Magos, viajeros sabios que siguieron una estrella hacia el milagro de un nuevo rey. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que uno de ellos tuvo que enfrentarse a algo más que un simple viaje? Que su sabiduría lo llevó hasta abrir puertas que nunca debieron ser tocadas. Hoy les contaré la historia de Melchor, un hombre que sacrificó más de lo que cualquiera podría imaginar para alcanzar el conocimiento absoluto. Un sacrificio que dejó marcas no solo en su alma, sino en el mundo que dejó atrás. Prepárense para adentrarse en un relato de terror, misterio y redención, donde cada elección tiene un precio y cada secreto lleva consigo una sombra. Aquí, en La Pluma Oculta, comienza la historia de El sacrificio de Melchor. En los días previos al legendario viaje hacia Belén, Melchor, el más sabio de los magos, vivía en una ciudad olvidada por el tiempo, rodeado de pergaminos antiguos, piedras preciosas y secretos que pocos se atrevían a descubrir. A diferencia de Gaspar y Baltasar, Melchor no solo era un astrónomo y alquimista. Su sabiduría lo había llevado a cruzar límites prohibidos, explorando conocimientos que se rumoreaban como regalos de los dioses, pero que otros llamaban tentaciones del abismo. Una noche, mientras estudiaba el cielo estrellado, una estrella particularmente brillante apareció en el horizonte. No era como las demás. Su luz no solo iluminaba el cielo, parecía hablarle directamente al alma. Al contemplarla, Melchor sintió una voz que no provenía del cielo ni de la tierra, sino de un lugar más allá del entendimiento. La voz le prometió gloria y sabiduría infinita si seguía el camino indicado por la estrella, pero también le advirtió de un precio que debía pagar antes de alcanzar su destino. Melchor, intrigado pero cauteloso, comenzó a preparar su travesía hacia la estrella. Empacó oro puro, un regalo digno de un rey, y dejó a sus sirvientes instrucciones claras para no buscarlo, pase lo que pase. Antes de partir, visitó la cámara más oculta de su hogar, donde guardaba un espejo antiguo, un artefacto que había obtenido durante sus estudios con maestros orientales. Este espejo, decían, podía revelar el alma de quien lo mirara directamente y mostrar los destinos que les aguardaban. Al mirarse en el espejo, Melchor no vio su reflejo. En su lugar, apareció un vasto desierto bajo un cielo teñido de rojo. En el centro del desierto había un altar de piedra y sobre él, un hombre encapuchado sostenía un objeto que parecía pulsar con vida propia. Melchor sintió un escalofrío mientras el hombre levantaba el objeto hacia el cielo, y la visión desaparecía, dejando solo el reflejo de su rostro pálido. Esa visión no lo detuvo. Partió siguiendo la estrella, cabalgando por desiertos interminables y montañas inhóspitas. Sin embargo, cuanto más se acercaba a su destino, más extrañas se volvían sus noches. Durante sus sueños, veía sombras que lo observaban desde la distancia, susurros incomprensibles que se transformaban en gritos cuando intentaba acercarse. Una noche, despertó para encontrar símbolos grabados en la arena alrededor de su campamento. Símbolos que no recordaba haber visto antes, pero que su instinto reconocía como advertencias. Finalmente, llegó al lugar que había visto en el espejo, el desierto bajo el cielo carmesí. En el centro, tal como en su visión, estaba el altar de piedra, pero esta vez, el hombre encapuchado no estaba solo. A su alrededor, figuras humanoides, deformadas y grotescas,
Se movían como sombras vivientes, sus cuerpos torcidos en ángulos imposibles. Melchor sintió la tentación de dar la vuelta y huir, pero la voz que había escuchado junto a la estrella resonó de nuevo en su mente. Para recibir el verdadero conocimiento, debes ofrecer algo igual de valioso. Con cada paso que daba hacia el altar, el aire se volvía más pesado, como si estuviera entrando en un lugar que no pertenecía al mundo humano. Al llegar, el hombre encapuchado alzó la mirada hacia él, revelando un rostro que no era humano ni divino, sino una mezcla de ambos, una máscara de ojos negros y una boca que no se movía al hablar. ¿Has traído el sacrificio?, preguntó la figura con una voz que era más un eco que un sonido. Melchor extendió el cofre con oro, pero el ser lo rechazó. No queremos lo que ya tenemos en abundancia. El sacrificio debe venir de ti mismo, de lo más puro que posees. Fue entonces cuando Melchor comprendió lo que se le pedía. No era un sacrificio material, era su esencia, su humanidad, lo que debía ofrecer. Durante un momento eterno, contempló la elección ante él: abandonar su misión y regresar como un hombre común, o entregar una parte de sí mismo para alcanzar el conocimiento absoluto y continuar su camino hacia la estrella. Melchor contempló el altar, sintiendo como el aire a su alrededor parecía devorar cada partícula de luz. El ser encapuchado, con sus ojos negros como pozos infinitos, esperaba en un silencio que pesaba más que cualquier palabra. La voz de la estrella resonó de nuevo en su mente. El conocimiento es un don que solo se da a quienes están dispuestos a perder lo que más valoran. Por un momento, Melchor pensó en regresar, en rechazar el sacrificio, pero sabía que ya no era posible. Algo lo había marcado desde que siguió la estrella, algo que lo conectaba con este momento. Lentamente, colocó una mano sobre su pecho, cerró los ojos y murmuró una oración que había aprendido en los textos más antiguos de su biblioteca. Cuando terminó, el encapuchado extendió una mano, y Melchor sintió un frío helado penetrar su cuerpo, como si su propia alma estuviera siendo extraída. Era un dolor indescriptible, una mezcla de vacío y pérdida. Entonces, vio algo que nunca olvidaría: una tenue esfera de luz flotando entre él y el encapuchado. Melchor entendió que era su pureza, el fragmento de su humanidad que había ofrecido. El encapuchado tomó la esfera con cuidado y la colocó sobre el altar. Al instante, las sombras alrededor comenzaron a moverse frenéticamente, como si el sacrificio las hubiera liberado. El altar emitió un destello brillante, y Melchor sintió un torrente de visiones invadiendo su mente. Vio la estrella que seguía, pero no era un cuerpo celestial. Era una abertura, un portal hacia otro plano de existencia. Vio las fuerzas que lo controlaban, entidades antiguas que habían guiado civilizaciones enteras, manipulándolas como piezas en un tablero. Vio los rostros de Gaspar y Baltasar, sus compañeros magos, caminando hacia el mismo destino, sin comprender completamente el peligro que les aguardaba. Finalmente, vio al niño al que se dirigían, el futuro rey, rodeado por una luz que las sombras temían. Pero junto a esta visión, también vio lo que vendría después: traiciones, guerras y un sacrificio final que resonaría a través de los siglos. Cuando las visiones terminaron, Melchor se derrumbó en el suelo, sintiendo que algo fundamental en él había cambiado. El encapuchado lo observó con lo que casi parecía compasión. «Has pagado el precio. Ahora llevas el conocimiento, pero también la carga. Lo que has sacrificado no puede ser restaurado, y lo que has visto no puede ser olvidado». El desierto comenzó a desvanecerse, y Melchor se encontró de nuevo en su campamento. La estrella aún brillaba en el horizonte, pero ahora parecía menos un faro,
y más un recordatorio de las fuerzas que lo habían traído hasta aquí. A pesar de su miedo, recogió sus cosas y continuó su viaje. Cuando finalmente se reunió con Gaspar y Baltasar, no les habló de lo que había experimentado. Sabía que las verdades que ahora poseía no eran para ser compartidas, sino para ser llevadas en silencio. Los tres continuaron su travesía hacia Belén, llevando consigo los regalos que habían elegido: el oro, el incienso y la mirra. Pero mientras los otros magos ofrecían sus presentes al niño, Melchor sintió una sombra en su corazón, un vacío que ni la luz divina podía llenar por completo. Sabía que su sacrificio había permitido que llegaran hasta ese momento, pero también sabía que había sellado su destino. Después del viaje, Melchor regresó a su tierra, donde vivió el resto de sus días como un hombre diferente. La sabiduría que había adquirido lo convirtió en un líder respetado, pero su mirada siempre estaba teñida de un dolor silencioso, el recuerdo constante de lo que había perdido en aquel altar bajo el cielo carmesí. Melchor regresó a su tierra tras el viaje a Belén, pero el hombre que volvió no era el mismo que había partido. Aunque los aldeanos lo recibieron con reverencia, reconociendo su sabiduría y liderazgo, aquellos cercanos a él notaron algo distinto en su mirada, una sombra profunda, un vacío que ninguna celebración ni adoración podía llenar. Las noches de Melchor eran inquietas. Los sueños que antes le mostraban estrellas y constelaciones ahora estaban poblados de paisajes sombríos, figuras encapuchadas y el altar de piedra bajo el cielo carmesí. Una y otra vez veía la esfera de luz que había entregado como sacrificio, y aunque sabía que no podía recuperarla, sentía que algo o alguien lo vigilaba, esperando el momento adecuado para reclamar algo más. Una noche, mientras Melchor repasaba sus pergaminos antiguos buscando respuestas, un mensajero llegó a su puerta. Era un hombre joven, con un rostro familiar pero inexplicable, como si lo hubiera visto en otra vida. El mensajero no dijo su nombre, ni de dónde venía, pero entregó una pequeña caja negra, sellada con cera roja y marcada con el mismo símbolo que Melchor había visto grabado en la arena del desierto. «Esto es para ti, maestro», dijo el mensajero antes de desaparecer en la oscuridad. Melchor rompió el sello con manos temblorosas y abrió la caja. Dentro encontró un pequeño espejo, idéntico al que había usado antes de su viaje. Pero esta vez, el marco estaba agrietado y el cristal reflejaba algo más que su rostro. Al mirarlo, vio la esfera de luz que había sacrificado, pero esta vez no estaba sola. Alrededor de ella, sombras se movían lentamente, como si esperaran el momento exacto para atacar. El espejo comenzó a emitir un leve brillo, y la voz que había escuchado junto a la estrella volvió, más clara y más fría. El sacrificio fue aceptado, pero el equilibrio debe mantenerse. Ahora debes cumplir con tu destino. Melchor sintió una presión en su pecho, como si algo dentro de él intentara escapar. Cayó al suelo, jadeando, mientras las sombras del espejo comenzaban a deslizarse fuera del cristal, llenando la habitación con un frío antinatural. Entonces, una de las sombras habló, no con palabras, sino directamente en su mente. Lo que tomaste te dio poder, pero también nos abrió la puerta. Ahora somos parte de ti, y tú eres parte de nosotros. En los días siguientes, Melchor comenzó a notar cambios. Podía ver cosas que otros no podían, como las sombras de los muertos que rondaban el mundo de los vivos. Podía escuchar susurros en idiomas que nunca había aprendido. Y cuando miraba a las estrellas, ya no veía un cielo ordenado, sino un caos infinito que amenazaba con desbordarse. Decidido a poner fin a su tormento, Melchor se retiró a su biblioteca y comenzó a estudiar los textos más oscuros que poseía.
aquellos que incluso sus maestros le habían advertido que evitara. Descubrió que el sacrificio que había hecho no solo lo conectaba con el conocimiento divino, sino también con fuerzas que no pertenecían a este mundo. Había abierto un portal, y mientras éste permaneciera entreabierto, las sombras seguirían entrando. Una noche, con el sonido de las sombras susurrando a su alrededor, Melchor tomó la decisión más difícil de su vida. Sabía que la única forma de cerrar el portal era volver al lugar donde todo había comenzado, el desierto bajo el cielo carmesí. Preparó su viaje en secreto, sin decir adiós a nadie. Cabalgó durante semanas, guiado por una estrella que esta vez parecía más tenue, como si estuviera perdiendo su luz. Al llegar al desierto, encontró el altar tal como lo había dejado, pero ahora estaba rodeado de un círculo de sombras que lo observaban en silencio. Melchor se acercó al altar y colocó el espejo sobre la piedra. Las sombras comenzaron a moverse frenéticamente, formando un vórtice alrededor de él. Sabía que esto era su destino final. Levantó las manos y comenzó a recitar las palabras que había encontrado en los textos antiguos, un hechizo que prometía sellar el portal, pero a un costo definitivo. Con cada palabra, el vórtice se volvía más fuerte, y las sombras comenzaron a desaparecer una por una. Melchor sintió que su cuerpo se desvanecía lentamente, como si estuviera siendo absorbido por el altar. En su último aliento, vio la esfera de luz que había sacrificado, ahora libre de las sombras, elevándose hacia el cielo. Sintió una paz que no había conocido en años, mientras la estrella que había seguido al principio de su viaje brillaba una última vez antes de desaparecer. Cuando los aldeanos fueron a buscarlo años después, encontraron el desierto vacío, el altar enterrado bajo la arena y ninguna señal de Melchor. Pero las noches en su tierra natal eran más tranquilas y las estrellas brillaban con una claridad que no se había visto en generaciones. Así, la historia de Melchor, el sabio que sacrificó todo por el conocimiento y luego por la redención, se convirtió en una leyenda contada en susurros, una advertencia de que incluso los más sabios deben tener cuidado con lo que buscan en las estrellas. Y así, plumeros, cerramos las páginas de esta historia, pero no sin recordarles que incluso las estrellas más brillantes esconden sus secretos más oscuros. Espero que hayan disfrutado del viaje por las sombras de Melchor y que no hayan hecho ningún sacrificio para llegar hasta aquí. Si este relato iluminó su curiosidad, no olviden darle un me gusta. Consideren que es su forma de abrir una puerta a más historias misteriosas aquí en La Pluma Oculta, sin tener que sacrificar su humanidad, claro. Y si aún no forman parte de nuestra constelación de exploradores de lo desconocido, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Así, cada vez que publiquemos un nuevo misterio, serán los primeros en seguir la estrella hacia lo inesperado. Los comentarios son la brújula que nos guía, así que cuéntenme, ¿qué les pareció esta historia? ¿Qué sacrificio estarían dispuestos a hacer por conocimiento? O, mejor aún, ¿qué historia les gustaría que exploráramos a continuación? Y por supuesto, compartan este video con amigos, familiares o ese conocido que siempre mira las estrellas con demasiada intensidad. Nunca se sabe quién podría estar siguiendo una estrella demasiado peligrosa. Hasta la próxima. Recuerden, no todas las estrellas son guías seguras y no todos los secretos necesitan ser revelados. Nos vemos en el siguiente capítulo aquí, en La Pluma Oculta.